Ok, hoy día vamos a tocar un temazo en las escrituras para tener una claridad con respecto. Hemos venido hablando, en los temas anteriores hablamos sobre la creación del hombre en el huerto del Edén, hicimos la diferencia entre los hombres macho y hembra, creados en el Génesis 1, 26, 27, e hicimos la diferencia con el hombre creado en el Génesis 2, 7. Recuérdense que en el Génesis 1, 26, 27 dice los, incluyendo a dos. Y en el Génesis 2, 7 usa el pronombre él en forma singular. Entonces, hay una diferencia ahí que la hemos explicado y la vamos a volver a explicar en la medida que vamos avanzando. Me introduzco, recuérdense los micrófonos cerrados, por favor, para no escuchar todo el ambiente y así la grabación quede sin problema. Bueno, bienvenido a esta presentación sobre el pecado original y el pecado por la conducta según las escrituras bíblicas. Aquí vamos a hacer una pequeña diferencia en lo que es el pecado original y el pecado conductual o de conducta. Exploramos la naturaleza del pecado, su origen en Adán y Eva y cómo afecta a toda la humanidad. También analizamos la redención a través de Jesucristo y cómo esto nos ofrece la salvación. A lo largo de esta presentación examinaremos los diferentes tipos de pecado, su transmisión espiritual y las consecuencias que tienen en nuestra relación con Dios. Comprenderemos mejor por qué todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y cómo podemos ser liberados absolutamente de ella. Decíamos, para hacer un pequeño repaso de las clases anteriores, el origen del hombre. Primero, la creación de Adán. Dios tomó a uno. Recuérdense que estábamos diciendo que en el capítulo 1 del Génesis, 1, 26, 27, y dice que Dios creó a los machos y hembra, los creó, cierto, a imagen y semejanza. Y a estos del primer capítulo les dio mandato, les dio órdenes culturales, o sea, la orden de fructificar, multiplicados y señorear, que no eran mandamientos, sino órdenes culturales. Por lo tanto, estos machos y hembras tenían una orden, multiplicarse. Y eso fue lo que ocurrió. Se multiplicaron tanto los machos y hembras, que eran solamente macho y hembra, o sea, tenían cuerpo y alma, no tenían espíritu. Y estos evidentemente se multiplicaron, pues la orden era ser fructífero y multiplicarse. De tal manera que a estos la Biblia le llama los nefilim, los vamos a mirar más adelante, que la palabra nefilim viene de la palabra nefal, del hebreo, que significa caído, ¿no? Los caídos. Ahora, esta creación del Génesis 1, 26, 27 es una creación eh, solamente con cuerpo y alma y no espíritu. Pues Dios dice, y tomó a uno de esos machos y hembras que se habían multiplicado, Dios tomó a uno, y este es el principio de la selección, que en la Biblia lo vemos en el Antiguo Testamento totalmente. Dios selecciona a Abraham, después selecciona a Isaac, después a Jacob, después se salta a Rubén, Simeón, Leví, escoge a Judá, después escoge a David, etc. Recuérdense que en el Antiguo Testamento la elección, Dios elegía a cualquiera que pudiera ayudar a cumplir su propósito, y esta elección no tenía que ver con que tuvieran una moralidad o tuvieran una ética, ¿no? Pues no se olviden que Abraham venía del mundo, cierto, pagano, venía de un mundo idolátrico, en donde en su cultura se sacrificaban personas para rendir honor a Dios, al Dios que ellos adoraban, de tal manera que la elección de Dios es unilateral en el Antiguo Testamento. Dios no elige por razones morales o por razones éticas o culturales, Dios elige a aquellos que simplemente le sirven a su propósito. Por lo tanto, cuando Dios sopla aliento de vida, le dio un espíritu a ese hombre y fue, dice, espíritu viviente o alma
viviente, ¿no? Dice el texto bíblico, o alma viviente. Por lo tanto, Dios de esos machos y hembras que se habían multiplicado, eligió a uno, el principio de la selección, escoge a uno y lo pone en el huerto del Edén. Y a este que lo puso en el huerto del Edén, le sopló aliento de vida. O sea, Adán, esta es la gran pregunta que hacemos, ¿Adán tenía ombligo o no? Bueno, si fue elegido entre los machos y hembras, tuvo mamá y papá. Por lo tanto, ombligo tenía. Ahora Dios toma de los machos y hembras el mejor, selecciona el mejor, lo pone en el huerto, sopla aliento de vida sobre él y lo hace un alma viviente. O sea, lo hace un ser espiritual, a diferencia de los machos y hembras que solo eran seres simplemente con cierta moral y cierta ética, o sea, no tenían espíritu. Así que lo puso en el huerto, habiendo en él abundancia de espíritu, nos dice Malaquías 2:15, ¿acaso no hizo Dios un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Por qué es uno solo? Porque busca descendencia para Dios. Es lo que está diciendo Malaquías, habiendo abundancia de espíritu en Dios, él creó solo un espíritu, ¿no? Y ese espíritu es el que sopla en el Adán del 2:7 del Génesis, constituyéndolo un hombre, un ser viviente, ¿cierto? Un ser espiritual. Por lo tanto, este hombre es el primero que tuvo un pacto con Dios, escogió a uno, aunque estaba lleno de la tierra, tomado de la tierra, a partir de Adán, un solo espíritu continúa ramificándose. Por eso imagínense si Dios crea a esta pareja del 1:26 y pone espíritu en los dos, sobre los dos espíritus. O sea, hubiesen sido totalmente independientes uno del otro. Lo que hiciera uno no afectaría al otro, porque tienen espíritus totalmente diferentes. Sin embargo, los machos y hembras no tenían espíritu, tenían cuerpo, tenían alma, tenían cierta moral, cierta cultura y vivían en sociedades. Se recordarán ustedes cuando Caín mata a Abel y Caín es expulsado, entonces Caín hace la gran pregunta a Dios: si me echas, me matarán. ¿Por qué Caín está diciendo me matarán? Porque evidentemente ya estaba llena la tierra de los machos y hembras. Recuérdense que cuando Caín llega a una ciudad, ¿no? A una ciudad que ya estaba construida, que ya había gente, y que esta gente que había simplemente eran los hijos que en el capítulo 6 del Génesis se hablan las hijas de los hombres. Estos hijos de los hombres eran macho y hembra, pero no eran seres espirituales, a diferencia del macho y hembra que Dios toma, lo pone en el huerto de Edén, le sopla aliento de vida y a este sí lo hace un ser espiritual. Por lo tanto, el Génesis 2:22 al 24 establece que este primer hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer siendo una sola carne. Por lo tanto, Eva salió de Adán, el espíritu, ¿cierto? Uno. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué este capítulo, este verso, ¿cierto? Eh, el hombre dejará a padre y a madre, aparece en Génesis. Porque Adán, evidentemente, el hombre, dejó a padre y madre, que eran los machos y hembras, y luego Dios lo toma, lo pone en el huerto y sopla aliento de vida y lo hace un ser espiritual. Y el texto dice de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo, uno solo. Ahora, ¿por qué Dios, que sopla aliento de vida sobre este Adán,
que lo coloca en el huerto, lo hace un ser espiritual, y de la costilla de ese hombre sale la mujer. Y al salir la mujer del hombre espiritual, la mujer comparte el mismo espíritu que había en Adán, lo comparte la mujer. Y por supuesto que ese espíritu lo compartimos todos nosotros, porque todos nosotros hemos heredado el espíritu de Adán. Así lo dice Pablo, capítulo 5 del libro romano. No podremos leer varios textos por causa del tiempo, pero ustedes lo pueden ir anotando luego. Así que todo el mundo pertenece a un solo espíritu porque salió de Adán. Esta unidad espiritual es fundamental para entender cómo el pecado se transmite a toda la humanidad. Ahora, ¿el pecado de Eva y el pecado de Adán son lo mismo? Bueno, hay una diferencia, porque el pecado de Eva, la serpiente tentó a Eva diciéndole que sería como Dios, que sería abierto sus ojos sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, el pecado de Eva es satánico, pues deseaba ser como Dios, similar a cómo Satanás se opuso al Dios del cielo. Cuando miramos la caída del ángel, del querubín, dijimos que habían cuatro cosas que coincidían con la caída de Satanás, que es la violación de los primeros cuatro mandamientos. No te harás dioses, no te harás imágenes delante de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, respetarás el día del Señor, etcétera. Y esto, lo que llamamos nosotros el pecado satánico, que ocurre en el cielo, entonces Satanás viola estos primeros cuatro mandamientos, porque él trató de hacerse Dios, no respetó al Dios único, él quiso ser el Dios, lo dice, cierto, clarito, 28 de Ezequiel, subiré al monte, subiré a las estrellas de Dios, me sentaré, pretendió tomar el lugar del Dios único. Segundo, divinizó la criatura, él siendo una criatura, quiso ser divino. Tercero, violó y tomó el nombre de Dios en vano y afectó el día de descanso del Señor en los cielos. Ahora, este mismo pecado que comete Satanás, Satanás intenta de que Eva cometa el mismo pecado. Por eso al pecado de Eva lo llamo pecado satánico, porque Eva quiso ser como Dios y como criatura se quiso divinizar, tomar condiciones de Dios, cometiendo el mismo pecado satánico. Sin embargo, el pecado de Adán consistió en comer del fruto prohibido, desobedeciendo directamente la palabra de Dios que prohibió comer de él. Ahora miren ustedes, Adán, que es un ser espiritual en el cual Dios ya ha soplado aliento de vida y lo hace un alma viviente, ahora Adán ya no solo para vivir tiene que comer de las verduras o de poder trabajar en el huerto, sino que ahora también al ser espiritual se le da la palabra de Dios para vivir. Se le da el mandato. Puedes comer de cualquier cosa del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, tema que tocaremos más adelante. Y Adán, por lo tanto, comete el pecado de desobediencia. Él desobedece el mandato de Dios, la prohibición de Dios. Así que esta desobediencia a la orden divina es la diferencia fundamental con el pecado de Eva. Adán no comete el pecado satánico, comete el pecado de desobediencia y Adán cae en pecado por afecto, por el afecto a su mujer, a su esposa, quien le da a comer del fruto, ¿no? De este fruto. Así que, miren ustedes, a ver, cuidado, cierren los micrófonos porque escucho y la grabación va a quedar. Jaime, creo que tienes tu micrófono abierto para que lo cierres. Consecuencias espirituales. Ahora, aunque Eva pecó primero, la Biblia habla del pecado de Adán, porque el espíritu comenzó desde un solo espíritu que es Adán. O sea,
solo un espíritu, Dios crea, ¿cierto? Malaquías 2:15, habiendo abundancia de espíritu en Dios, Dios creó solo un espíritu, el que sopló sobre el hombre, y del hombre saca a la mujer. Por lo tanto, habiendo pecado a la mujer en primer lugar, Dios asume la responsabilidad en el hombre, porque en él está el primer espíritu ramificado luego en la mujer, luego en Abel, Adán, hasta el día de hoy, hasta el día de nosotros. Así que ese espíritu que es el que se hereda, es el espíritu de Adán que heredamos, manifestándose el pecado de desobediencia al comer Adán el fruto prohibido. Fíjese la diferencia. Y esta diferencia es muy fundamental entenderla aquí, por lo que vamos a avanzar. El pecado de Eva lo llamamos el pecado satánico, porque ella quiso ser como Dios, quiso negar al Dios único, quiso divinizar la criatura, pensar que como criatura podía llegar a ser Dios, violó absolutamente tomando el nombre de Dios en vano y afectó el día sagrado del Señor, a diferencia de Adán, que cometió el pecado de desobediencia por no respetar la palabra de Dios. Así que al macho y hembra se le dieron hierbas y verduras para comer, pero al Adán, al hombre espiritual, se le dan hierba y verdura, pero además se le da el mandamiento, o sea, se le da la palabra de Dios para que también la coma. De igual manera nosotros, pues descendemos de Adán, habiendo recibido ese espíritu que heredamos, el espíritu de desobediencia, que luego Pablo lo va a trabajar en el capítulo 2 de Efesios, 1 al 2, dice que en otro tiempo éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, ¿cierto? Y que la obra de Cristo en nosotros ha solucionado el problema de herencia que recibimos de Adán. Pero lo miraremos más adelante en forma detenida. O sea, ¿cuál es la herencia espiritual del pecado? La herencia fue muerte espiritual. Y esa muerte espiritual fue separación de Dios. O sea, la desobediencia de Adán, el pecado de Adán, lo que produce es una muerte espiritual, porque Adán no murió físicamente, murió espiritualmente. Y esa muerte espiritual es la separación de Dios. Luego es la transmisión del pecado de Adán a toda la humanidad, de Adán a Eva, de Adán a Caín, de Adán a Abel, y a toda la humanidad es el espíritu de Adán que heredamos, el espíritu caído, pecaminoso, que heredamos todos nosotros. Y luego la raíz del pecado es la desobediencia original, es el pecado original, la desobediencia. No creemos nosotros, como lo dijo Agustín y lo cree la Iglesia Católica, que el pecado original fue las relaciones sexuales. No lo dice el texto bíblico para nada, ¿cierto? Sino que fue la desobediencia del hombre. Ahora, de la mujer no se hereda espiritualmente. Nosotros de Eva no heredamos nada, ¿ah? Sino lo biológico, evidentemente. El espíritu se hereda de Adán. Si la raíz del árbol muere, todo el árbol también muere. Si la raíz está viva, brotarán renuevo otra vez. Así, si Adán muere, todo lo que nace de él muere. Por eso cuando Adán desobedece y peca, todos nosotros igual, de igual manera, desobedecimos en Adán. En el primer Adán, porque luego vendrá el segundo Adán. Y por haber comido Adán el fruto de la ciencia del bien y el mal, su espíritu murió. Es decir, se convirtió en pecador. Desde ese momento, todos los que nacen son pecadores. Por haber muerto Adán, todos murieron espiritualmente. Así que toda la raza humana que viene de Adán, toda ha nacido pecadora, y así lo dice bien Pablo en capítulo 3:23 de Romano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque todos los que estamos en Adán hemos sido destituidos. Ahora, la solución, la redención por el medio del Señor Jesucristo. Ahora, el sacrificio de Cristo, Jesús muere en la cruz, redime el pecado original. ¿Cuál era el pecado original? La desobediencia, terminando con la obligación de morir espiritualmente. O sea, todos nosotros los que hemos recibimos la herencia de Adán, del espíritu muerto, del espíritu desobediente,
a través de la redención de la obra de Cristo en la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, ha pagado por el pecado original. Por lo tanto, ninguno de nosotros va a ser condenado por el pecado original de Adán, porque ya en la cruz ya fue solucionado. Todo aquel que reconoce que Jesús murió en su lugar, recibe la redención, recibe la expiación de su pecado y es limpio del pecado original, o sea, del pecado de desobediencia. Ya ha sido solucionado, por lo tanto, nadie morirá por el pecado de Adán, a menos que no se arrepienta. Todos aquellos que rechazan a Jesús y no se arrepienten, mueren por el pecado de Adán. Pero todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, no moriremos por el pecado de Adán, ni daremos cuenta, porque en la cruz ya está solucionado. Ahora, esto habla de la fe personal. El Espíritu de Jesús no se hereda. Mire qué interesante. El espíritu de Adán se hereda. El espíritu del primer Adán se hereda, pero el espíritu del segundo Adán no se hereda. Por lo tanto, sino que cada persona debe recibir a Jesús en forma individual. La experiencia salvífica de redención, de expiación, es personal, no es por herencia. O sea, no es que el papá se convirtió y quedan todos los hijos convertidos. No es así. En el caso del pecado original, todos quedan bajo el pecado original. Sin embargo, en la redención tiene que ser una fe personal. Cada uno de nosotros tiene que vivir la experiencia personal de redención. Por lo tanto, cualquiera que se acerque a Jesús puede vivir, ya no está obligado a morir espiritualmente. Y esa libertad espiritual, cada uno tiene derecho de salir de Adán y pertenecer a Jesús viviendo por el Espíritu de Cristo. Fíjese que el Espíritu de Cristo no se hereda. El Espíritu de Cristo viene por una decisión personal de fe y arrepentimiento. Ahora, el Espíritu de Jesús versus el Espíritu de Adán. Primero, el Espíritu de Adán se hereda automáticamente. O sea, usted nació y nació con el Espíritu de Adán. O sea, nació con el pecado original de desobediencia. Segundo, se transmite el pecado original. Usted tiene hijo, bueno, usted le transmitió el espíritu de Adán o el pecado original de desobediencia, se lo transmitió a sus hijos. Tercero, está muerto espiritualmente, es un espíritu muerto. Y cuarto, está separado de Dios. Ahora, el espíritu de Jesús no se hereda, se recibe por fe. Segundo, trae vida espiritual. Tercero, restaura la relación con Dios. Y en cuarto lugar, otorga la potestad o la autoridad para vivir. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias prácticas? Los hijos de creyente nacen incrédulos, porque el Espíritu de Jesús no lo heredamos nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que vivir la experiencia de la redención en forma personal. Nosotros no heredamos el Espíritu de Cristo que está en nosotros, no lo heredamos a nuestros hijos. Ellos deben vivir su propia experiencia y por eso, mientras más pequeños son, hay que llevarlos a Cristo. Dos, cada persona debe creer individualmente. Aquí la salvación no es colectiva, es individual, personal. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la salvación es recibir la potestad de vivir en Cristo. Ahora, miren los tres tipos de pecado. El pecado original, ya lo hemos dicho, es el pecado que se hereda de Adán. La Biblia dice que el pecado entró a todos los hombres por medio del pecado de un solo hombre, Adán. Este pecado causa la muerte espiritual. Por lo tanto, todos hemos pecado, todos, absolutamente. En este caso, nadie se libra, ¿no? Recuérdense lo que dice 3:10, 3:9 y 10 de Romano. No hay justo, no hay uno, no hay nadie que busque a Dios. O sea, todos nacimos en el pecado original, que es la desobediencia y la muerte espiritual. Pero luego hay otro pecado, otro tipo de pecado, el pecado intrínseco, que es el pecado del carácter, los deseos de la carne que surgen naturalmente por ser humanos.
Son las pasiones, el orgullo, los apetitos carnales que están presentes desde la infancia, ¿no? Desde pequeño. Por eso el concepto católico que cuando muere un niño, ese niño se vuelve un ángel, porque es inocente. ¿Pero eso dice la Biblia? No, no dice la Biblia. El niño nace bajo el pecado original, nace bajo la desobediencia. Por eso es tan importante llevar a los hijos cuando son pequeñitos, llevarlos al Señor, porque al morir, mueren en pecado, ¿no? Mueren en pecado, no se convierten en ángeles, ese mito, ¿cierto?, de la teología católica, sino que el niño necesita tener esa vivencia y experiencia personal. Y en tercer lugar, el pecado por conducta. Son todos los pecados cometidos por nuestras acciones. Es el resultado de ceder a los deseos de la carne y actuar en desobediencia a Dios. Mire, el pecado original está solucionado. Nadie será condenado por el pecado de Adán a menos que rechace a Jesucristo o rechace el sacrificio en la cruz. Pero el pecado intrínseco, ese pecado de la naturaleza carnal que está en nosotros, que nos acompaña siempre, que va a depender de cuánto nosotros buscamos a Dios y cuánto vivimos santamente para que anular este pecado, o el pecado conductual, el pecado de la conducta, que uno lo podría ver en el capítulo 14 de Romanos, donde Pablo está hablando sobre estos pecados. Todos los seres humanos que nacen en la carne tienen estos tres tipos de pecado. El pecado original se hereda, el intrínseco es parte de nuestra naturaleza carnal y el de conducta resulta de nuestras acciones, ¿no? De lo que hacemos. Ahora, la muerte espiritual, la relación cortada con Dios, separación total de la presencia divina. Es lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, de la presencia divina. Segundo, oraciones no escuchadas, comunicación espiritual interrumpida. El pecado original de desobediencia en el Edén, lo primero que cortó fue la relación con Dios, la comunicación con Dios. Por eso a ese pecado también se le llama pecado de no comunicación. Y lo otro, el culto sin efecto, adoración que no llega a Dios. O sea, si estamos muerte espiritual, ¿qué relación podríamos tener con Dios? ¿Qué oración podríamos levantar a Dios? ¿Y qué culto nosotros podríamos ofrecer muertos? Por lo tanto, al referirse al pecado que cometió Adán, se dice que es el espíritu que murió. Esto no significa que el espíritu desaparezca, de ninguna manera, sino que pierde el derecho espiritual por el cual puede servir a Dios y tener comunión o encuentros con Él. La relación con Dios se corta totalmente. Aunque la persona quiera orar a Dios o proclamarlo, esa voz no está siendo entregada a Dios. El culto que rinde no está siendo recibido porque su relación está cortada. Esta es la muerte espiritual, perder la potestad o la autoridad por la cual el espíritu puede ver a Dios. O sea, es una muerte espiritual total. Yo lo diría y lo resumiría en tres cosas. Primero, cuando uno nace, nace con un espíritu incrédulo. Dos, espíritu de desobediencia. Y tres, simplemente un espíritu de falta de comunicación, incrédulo. Un espíritu de incredulidad, desobediencia y un espíritu ciego. Así que cuando vivimos y experimentamos la redención, la salvación, el espíritu de incredulidad se va, viene un espíritu de fe, porque el espíritu está vivo ahora. Ha vivido el espíritu por el espíritu de Cristo. La ceguera se va, la ceguera espiritual se va. Y la desobediencia también se va, porque ya somos libres del pecado de Adán, del pecado original de Adán. Ahora, la vida espiritual restaurada, ¿qué es lo primero que ocurre? Jesús paga el precio del pecado y redime al espíritu muerto. O sea, la muerte de Jesús en la cruz lo que hace es redimir nuestro espíritu y le da vida. Le da vida. Por eso podemos vivir la vida de fe, por eso podemos leer las escrituras, por eso podemos entender el mundo espiritual, porque estamos vivos. Otro aspecto, la aceptación por la fe. El espíritu recibe
la autoridad de vivir al aceptar a Cristo. Tercero, las oraciones y el culto son recibidos por Dios nuevamente. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora, cuando decimos que el Espíritu está vivo, significa que ha recuperado la autoridad, la potestad por la cual puede ver a Dios, tener comunión con Dios, adorar a Dios, servir a Dios. Todas las cosas espirituales están siendo entregadas cuando ora y rinde el culto. El pecado original fue redimido por la obra de Cristo en la cruz y ahora el Espíritu vive para ser redimidos. La vida espiritual restaurada, total, en el gran sacrificio y la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Permítame ver este conflicto entre la carne y el espíritu, de la cual el apóstol Pablo la trabaja. Yo aquí haciendo un pequeño resumen del tema, pero si usted quiere ahondar mucho más, capítulo 7 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, ahí está, ¿cierto? Esa lucha de la cual vamos a hablar. Ahora, los deseos de la carne, los apetitos carnales, las pasiones y el orgullo, que surgen naturalmente por tener un cuerpo físico, estos deseos tienden hacia el pecado. Gálatas 5:16 dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino los del espíritu. No satisfagáis, lo que quiere decir que no hay que darle comida, ¿no?, a los deseos de la carne, sino al espíritu. ¿Y qué dice de eso? El espíritu renovado por Cristo anhela a Dios y desea hacer su voluntad. Busca la comunión con lo divino y rechaza el pecado. Ahora, esta batalla constante, existe una crisis permanente entre estas dos naturalezas. El espíritu lleno del Espíritu Santo proporciona el poder para vencer los deseos de la carne, y ahí tenemos el resultado de lo que es capítulo 8 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos es la vida en la carne. El apóstol Pablo habla de una ley que se revela en sus miembros, en su mente, que lo arrastra, lo seduce y no lo deja hacer lo que quiere, sino lo que no quiere hacer, eso hace. Es la vida en la carne. Y luego en el capítulo 8 de Romanos habla de la vida en el Espíritu, porque el que anda y el que está en el Espíritu no está bajo condenación, ¿no? Ahí está todo el capítulo para leer. Ahora, tenemos carne y espíritu nosotros, y siempre surge una crisis por estas dos naturalezas. La carne tiene sus deseos y el espíritu añora a Dios. Cuando el espíritu muere, solo quedan las pasiones y los deseos de la carne, pero si el espíritu vive por el Espíritu Santo, surgen poderes para vencer esos deseos carnales. Miren, se lo pongo de esta manera. Se cuenta, seguramente que ustedes han escuchado este cuento, se cuenta que había un pescador que todos los días sábados subía de donde vivía el pueblo y tenía un perro blanco y un perro negro. Y los perros lo echaban a pelear y se producían las apuestas. Lo curioso era que este pescador siempre le achuntaba a cuál perro ganaba. Por lo tanto, llegó un día que uno de los que siempre perdía le preguntó, oye, ¿cómo tú sabes cuál es el perro que va a ganar, si es el blanco o el negro? A lo que el pescador respondió, bueno, cuando quiero que gane el negro, simplemente al blanco toda la semana no le doy comida. De tal manera que cuando viene a la pelea, está tan débil que pierde. Y cuando quiero que gane el blanco, dejo toda la semana sin comida al negro y llega tan débil que pierde. Bueno, todo depende a qué tú le das comida. Si le das comida a la carne o le das comida al espíritu. Si le das comida a la carne, por supuesto que la carne va a ganar, pues. Eso es evidente. Pero si le das comida al espíritu, palabra de Dios, oración, comunión, adoración, evidentemente que el espíritu va a ganar totalmente la batalla, y así lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 romano. Dice que estemos ocupados en las cosas del espíritu, que estemos ocupados, que estemos totalmente metidos en las cosas del espíritu y no en las cosas de la carne. Ahora, la hipocresía de negar los deseos de la carne
100% la humanidad, porcentajes de personas que experimentan deseos carnales, 100%. No hay nadie que no experimente los deseos de la carne. O sea, si alguien dice, a mí no me pasa nada, bueno, es una tremenda mentira, porque todos heredamos el espíritu de Adán. Ahora, 0% de sinceridad, veracidad en quienes niegan tener pasiones carnales. O sea, no hay nadie, 0%. Todos vivimos, todos tenemos y experimentamos las luchas y los deseos carnales. Todo depende a quién, a qué perro va a alimentar para que gane. Y el pecado, la multiplicación del pecado al fingir perfección. Sí, los que fingen como si no tuvieran nada de pasión son mentirosos. Todos vivimos pasiones. Si alguien dice que no tiene estas pasiones, eso sí es ser pecador. Es doblemente pecador. Es un estafador. Esto le pasó a los fariseos, porque la carne en sí tiene esos atributos. ¿Y qué decían los fariseos? Se hacían pasar como los impecables, como los que no tenían deseo ni eran seducidos por los deseos carnales. Por eso Jesús los criticó derechamente. Y en Génesis 4:7 Dios le dijo a Caín, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ese deseo de pecar, ese rencor que nace cuando alguien ofende, esa indignación del corazón, todo el mundo la tiene. Es parte de nuestra naturaleza caída. Sí, es así, parte de nuestra naturaleza. Ahora, la caída de Eva es la anatomía de la tentación. Primero, engaño de la serpiente. Es la serpiente quien engaña. El diablo pone a Eva a prueba, cuestionando la palabra de Dios y prometiéndole ser como Dios. Segundo, el deseo carnal despertado. Eva ve el fruto como apetecible, bueno para comer y agradable a los ojos, manifestando los deseos de la carne. Tres, la acción pecaminosa. Toma el fruto y lo come por su propia conducta, cediendo a la tentación y desobedeciendo a Dios. Y cuarto, la propagación del pecado. Le da el fruto a Adán, quien también come, desobedeciendo la orden divina y causando la muerte espiritual de todos los descendientes de Adán hasta el día de hoy. Por lo tanto, este proceso ilustra cómo opera la tentación, pero primero viene el engaño, luego se despiertan los deseos carnales, después sigue la acción pecaminosa y finalmente se propaga el pecado a otros. En el caso de Eva y Adán, esta secuencia tuvo consecuencias catastróficas para toda la humanidad. ¿Se acordarán ustedes lo que dice el libro de Santiago? Que antes del pecado primero se da la concupiscencia y dice, pone como un orden, ¿no? La concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. ¿Ah? La muerte espiritual no es algo instantáneo. Primero dice es la concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? La concupiscencia son los deseos desordenados, descontrolados. Primero es la concupiscencia. La concupiscencia da a luz el pecado es la desobediencia y el pecado da a luz la muerte, la muerte espiritual. Hay un cierto, aquí le ponemos autonomía, anatomía de la tentación. Hay una manera como la tentación se gesta hasta llegar, ¿cierto?, al pecado. Bueno, la estrategia divina frente al pecado. La caída del hombre. Adán come del fruto prohibido y se convierte en siervo del pecado. Luego viene el plan de redención. Dios posterga el juicio para implementar su plan salvador. Ahora, el juicio final, Satanás es finalmente condenado al infierno. Ese será el juicio final. Y el sacrificio de Cristo, Jesús libera a los hombres de la esclavitud del pecado a través de la redención en la cruz del Calvario.
Si Adán hubiera comido el fruto primero, estaría cometiendo el pecado satánico. Si hubiese sido Adán quien come el fruto primero y no Eva, hubiese cometido el pecado satánico. Y Dios hubiera enviado al diablo de inmediato al infierno. Pero como Adán comió después de Eva, se convirtió en siervo del pecado y del diablo. El que es vencido es siervo del vencedor. Dios no envía al diablo al infierno inmediatamente, porque primero debe librar a los hombres de su mano para que sean salvos. Luego podrá condenar a Satanás. Esta es la estrategia divina para la redención humana. ¿Se imaginan? Si Adán es el que come primero el fruto, o sea, comete el pecado satánico, entonces todo hubiese cambiado. Pero Adán no comete el pecado satánico, sino comete el pecado de desobediencia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Para la serpiente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Para Eva, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos. Para Adán, como eres polvo de la tierra, volverás al polvo de la tierra. Y para la humanidad, la expulsión de Edén significa separación de Dios y muerte espiritual. Así que desde el momento de la caída, la serpiente recibió el derecho de herir a los hombres y la potestad para dominar sobre ellos. Tiene poder sobre los hombres que pertenecen a los deseos de este mundo y que pertenecen a la carne. Satanás tiene autoridad sobre todo aquel que vive en la carne, que anda en la carne, que le da rienda suelta a sus deseos. Los dolores del parto de Eva no se refieren solo al momento de dar a luz, sino a todos los sufrimientos posteriores relacionados con la crianza de los hijos. Es una responsabilidad que dura hasta la muerte. Es una guerra espiritual constante, fruto de haber cometido el pecado satánico, el caso de Eva. Ahora la profecía de la simiente de la mujer. La derrota de Satanás, Dios le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Es lo que llamamos, ¿cierto? Génesis 3:15, el protoevangelio. Esto profetiza que Jesucristo, descendiente de Eva, destrozará la cabeza de Satanás, aplastando totalmente su potestad. Ahora, esto va a provocar también el sufrimiento del Mesías, porque la mujer va a tener que sufrir dando a luz, pero también criando, desarrollando, cuidando, y como Jesús venía de la simiente de la mujer, bueno, Jesús también, dice la profecía, que sufrirá. Tú le herirás en el calcañar. Esto predice que Satanás herirá a Jesús, pero no de manera fatal, como un golpe en el talón que causa dolor, pero no muerte definitiva. Así que el nacimiento virginal, Jesús es llamado simiente de la mujer, porque no nació por línea sanguínea masculina. Aunque nació del vientre de María, fue concebido por el Espíritu Santo, no por hombre, evitando así heredar el pecado de Adán. ¿Se imaginan si José hubiese engendrado a Jesús? Entonces Jesús no hubiese tenido ninguna posibilidad de salvarnos, porque hubiese heredado también el espíritu de Adán, el espíritu de herencia de pecado. Hubiese heredado el espíritu de desobediencia a Jesús. Por eso el hombre no podía participar en la concepción, en el engendro de Jesús, porque el hombre estaba con el espíritu ramificado de Adán, del pecado original.
Por eso el Señor Jesús es engendrado por el Espíritu Santo. No hereda el pecado de Adán, no hereda las enfermedades que vienen del espíritu de Adán, no hereda nada. Ahora, ¿cómo es la carne, la sangre, la vida de un ser humano que no tiene pecado? ¿Cómo fue el cuerpo de Jesús? El cuerpo del Señor, como no había pecado en él, por lo tanto, él tenía autoridad sobre la vida o la muerte. Por eso él decía, si yo quiero pongo mi vida y cuando quiero la tomo. Y cuando Jesús resucita, Jesús no necesita ser glorificada su cuerpo, sino que el Señor tiene un cuerpo diferente en el sentido que en él no hay pecado, en su sangre no hay pecado. Por eso resucita, ¿no? Por eso resucita, porque es la simiente de la mujer quien solo hereda lo biológico, pero no hereda lo espiritual. De la mujer no heredamos lo espiritual, heredamos solo lo biológico. Por eso la mujer es un receptáculo para que la criatura se desarrolle y crezca, recibiendo solo por la vía biológica. Pero nosotros no recibimos la herencia, el espíritu de la mujer, sino lo recibimos de Adán. Por eso, quien debía ser intervenido, quien debía ser sacado, era José, no María. Porque José sí había heredado el espíritu de Adán. Entonces, es el Espíritu Santo quien asume la responsabilidad de engendrar a Jesús para que ese espíritu no esté en su sangre ni esté en su cuerpo. Ahora miren ustedes Caín y Abel, ya estamos por terminar. Caín y Abel, el valor de la vida. Después de ser, tenemos este cuadro donde Caín mata a Abel. Después de ser expulsado de Edén, Adán y Eva tuvieron dos hijos. Caín y Abel nacieron fuera de Edén, no nacieron en Edén. Caín mató a Abel por envidia, convirtiéndose en el primer homicida. Cuando ahí Caín temió por su vida, mire, cuando Caín temió por su vida, Dios le concedió protección poniéndole una señal sobre él. Esta historia muestra un principio fundamental de la fe cristiana. El que tiene afecto por la vida, aunque sea un homicida, puede recibir misericordia. Dios vio que en Caín tenía miedo de que lo mataran. Ya dijimos, los machos y hembras que se habían multiplicado. Él temió por su vida. Y todo aquel que teme por la vida y que ama la vida, aun cuando sea un homicida, como el caso de Caín, Dios puede mostrar misericordia. Como el ladrón en la cruz, a quien Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso la fe cristiana enseña que quien valora la vida, vive. Y quien la desprecia como Judas Iscariote, que se suicidó, se pierde para siempre. Se acordarán ustedes de las ciudades refugio. De esas 48 ciudades que es dado a los levitas, 6 son separadas para ser ciudades de refugio. Y cualquier persona que mataba casualmente a otro y amaba la vida y no quería que lo mataran, arrancaba estas ciudades. Pero el que no amaba la vida no arrancaba y venía el vengador de la sangre y lo mataba. Pero si alguien amaba la vida, arrancaba estas ciudades para ser protegido hasta que pasara el juicio. Miren ustedes los hombres preadámicos de lo que estábamos hablando, a quienes llamamos macho y hembra. Una existencia previa. Cuando Caín temió ser asesinado, dijo,
cualquiera que me hallare, me matará. Esto indica que la tierra ya estaba poblada por otros seres humanos antes de las familias de Adán. Estos hombres preadámicos eran similares a Adán físicamente, pero eran solo hombres de la carne. Carecían de la dimensión espiritual que Dios sopló en Adán. Cuando estos hombres morían, con eso terminaba todo, porque eran cuerpo y alma, no tenían espíritu, por lo tanto no tenían eternidad. Cuando ellos morían, desaparecían. Eran como los animales, ¿no? Los animales tienen cuerpo y tienen un alma parcial. Lo que no tienen es capacidad de razonar y hablar. En cambio, cuando los descendientes de Adán mueren, su espíritu debe responder por lo que ha hecho la carne. Así que los machos y hembras morían, desaparecían, no había juicio para ellos, desaparecían totalmente. Sin embargo, los descendientes de Adán, cuando pecaban, como eran espirituales, tenían espíritu, entonces su espíritu tenía que ser juzgado. Y por eso que el diluvio cuando viene, recuérdense que el diluvio, Matusalén, el último hombre que vivió tantos años, significa, el significado de Matusalén es aquí viene el juicio, y después de Matusalén vino el diluvio. Cuando el diluvio viene, entonces se ahogan todos los machos y hembras, que tenían cuerpo y alma, se ahogan, se mueren, no tienen espíritu. Pero los descendientes de Adán, todos los descendientes de Adán, que su cuerpo muere ahogado, pero su espíritu es guardado, porque el espíritu tiene que dar cuenta de sus acciones. Y ahí es donde nos dice que estos espíritus fueron guardados en prisiones en el libro de Segunda de Pedro. ¿Se recuerdan ustedes? Que el Señor Jesús bajó a predicarle a los espíritus del tiempo de Noé, dice el texto. ¿Y quién eran esos espíritus del tiempo de Noé? De los descendientes de Adán, porque ellos eran seres espirituales. Tenían que esperar el juicio y tenían que venir, y Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra para predicarles, descendientes de Adán. Ahora, los hijos de Dios, las hijas de los hombres. La creación inicial, Dios creó a muchos seres humanos, pero solo a uno le dio espíritu. Se desarrollaron dos linajes, los hijos de Dios, descendientes espirituales de Adán, y los hijos de los hombres, que eran seres humanos sin espíritu, los machos y hembras. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas de entre ellas. Los hijos de Dios no son ángeles, como generalmente algunos tratan de interpretar el capítulo 6 del libro del Génesis para decir que los hijos de Dios eran ángeles, o sea, ángeles que bajaron, tuvieron relaciones con las mujeres y los hombres y estos nacieron gigantes. No es así. Hijos de Dios no son ángeles. ¿Por qué? Porque si usted lee en capítulo 1 de Hebreo, capítulo 1 de Hebreo, versos 5 y siguiente, dice que Dios nunca llamó a los ángeles hijos. Por lo tanto, los hijos de Dios son descendientes de Adán, son los descendientes de Adán. Y vieron los descendientes de Adán que las hijas de los hombres, de los machos y hembras que no tenían espíritu, eran hermosas y las tomaron para ellas como esposa. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Estos matrimonios mixtos amenazaban con extinguir la línea espiritual de Adán, pues el Espíritu de Dios no se mantendría en ellos. Porque evidentemente cuando Caín toma, ¿de dónde toma Caín su mujer? Bueno, de estos machos y hembras. Pues. Siempre las interpretaciones tradicionales decían que Caín se casó con una de sus hermanas, porque no hayan cómo entender todo este proceso. Bueno, Caín se casó con una de las hijas de los hombres, que eran los machos y hembras, que no tenían espíritu. Y al casarse con una mujer que no tiene espíritu, por lo tanto, 1 por 0 es 0. Si Caín era 1 porque tenía espíritu,
y su mujer era cero porque no tenía espíritu, si usted multiplica 1 por cero es cero. O sea, si se casaban con las hijas de los hombres que no tenían espíritu, entonces moría la descendencia de Adán. Moría. Y por eso viene el diluvio, pues. Dios juzga y viene el diluvio. Ahora, Génesis 1 al 4 relata cómo los hijos de Dios, descendientes de Adán, con espíritu, se casaron con las hijas de los hombres, descendientes de seres humanos sin espíritu. Estos matrimonios mixtos no podían, ponían en peligro el plan divino de tener una descendencia espiritual. Por eso Dios trae el juicio, el diluvio. Y el diluvio en la preservación de la línea espiritual. Siempre nosotros vemos el diluvio como un juicio, ¿no? El diluvio era un juicio, o sea, la maldad subió tanto que Dios trajo un diluvio y los mató a todos. No, el diluvio es la preservación de la línea espiritual. ¿De qué línea espiritual? La de Adán, ¿no? La de Adán. Por lo tanto, Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. ¿Y quién era Noé? Descendiente de Adán, pues. Descendiente de Adán. Recuérdese que Adán vivió 900 y tantos años. Y Noé es un descendiente de Adán. Esto significa que era justo por su fe y que su linaje familiar no se había mezclado con los hombres de la carne. La familia Noé mantenía pura la línea espiritual. O sea, no se habían casado con los hombres, ¿cierto? Con los machos y hembras. Por lo tanto, Dios decidió destruir a toda la humanidad con el diluvio para preservar la línea espiritual. Si pasaran más generaciones, los hijos de Noé se casarían con los hombres de la carne y se extinguiría totalmente el linaje espiritual. Había que ponerle término para conservar la línea, ¿cierto? La línea de herencia espiritual de Adán. Miren lo que dice 1 de Pedro 3, 19, 20 y 4, 6. Jesús predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes los días de Noé. Mientras los hombres puramente carnales perecieron definitivamente en el diluvio, los espirituales desobedientes fueron encarcelados hasta la venida de Cristo. Yo sé que de repente leemos lo que dice ahí en Pedro, que Dios guardó los espíritus del tiempo de Noé y no entendimos nada. Y muchas preguntas hay, bueno, ¿y de dónde son estos espíritus? ¿Habrá una segunda oportunidad? Porque estos tuvieron una segunda oportunidad. Su tiempo en que vivieron fue la primera oportunidad y luego muerto, Dios conservó sus espíritus, los guardó hasta que Jesús vino y Jesús les predicó para liberarlos de la cárcel donde estaban. Y estos son los únicos seres humanos, seres espirituales que han tenido una segunda oportunidad. Después de que Cristo muere, ya no hay segunda oportunidades. Recuérdense, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay segunda oportunidades. No hay segundas oportunidades. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Imagínense todos estos pasajes que son un poquito oscuros de repente en las escrituras y que todos los lectores de la Biblia, los que se dedican a la lectura de la Biblia, se encuentran con estos pasajes y dicen, ¿y este pasaje de dónde salió? Yo cuando leía el Génesis y llegaba al capítulo 2, verso 24, decía, y el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y yo decía, ¿por qué este verso está aquí? ¿Por qué este verso no aparece en el capítulo 7 de 1 Corintios, donde Pablo habla del matrimonio, etcétera, etcétera? O el capítulo 19 de Mateo, donde Jesús habla del matrimonio y el divorcio. ¿Por qué este texto está aquí, en el capítulo 2? El hombre dejará a padre y madre. Bueno, evidentemente, ahora tenemos un poquito más de luz
para decir que Adán, descendiente de los machos y hembras, que solo tenían cuerpo y alma y no tenían espíritu, Dios toma a uno de ellos, el mejor de todos, lo pone en Edén y sopla aliento de vida sobre él y lo hace un ser viviente o un alma viviente, como dice el texto hebreo, ¿no? Neshama Hayí, o sea, un alma viviente. Y desde ahí entendemos por qué el texto de 2:15 de Malaquía, que dice que habiendo abundancia de espíritu en Dios, Dios creó solo un espíritu. Uno dice, bueno, si Adán y Eva eran dos, ¿por qué no creó dos espíritus? Creó solo uno. Bueno, porque los machos y hembras no tenían espíritu, los que se multiplicaron. De ellos toma uno y sopla aliento de vida sobre este Adán que pone en el huerto, y desde ahí sale la mujer. O sea, la mujer hereda el espíritu de Adán. Por eso todos nosotros heredamos el espíritu caído de Adán y no de la mujer. De la mujer heredamos lo biológico, pero no heredamos lo espiritual. Porque si hubiese sido así, Jesús nació una mujer y hubiese heredado lo espiritual, también Eva, o sea, María, tenía el espíritu de Adán ramificado, caído. Así que, como no heredamos espiritualmente de la mujer, no era problema que Jesús fuera contenido en el vientre de una mujer, porque heredamos espiritualmente de Adán, del hombre. Y nuestros hijos no heredan de la mujer, heredan de nosotros los hombres. Nosotros traspasamos, transmitimos el espíritu a nuestros hijos. Es el hombre que transmite el espíritu. La mujer contiene espiritualmente y no transmite biológicamente, pero no espiritualmente. ¿Qué les parece, chiquillos? Preguntas, consultas, aportes. Todos bienvenidos esta noche fría de otoño. Tengo grandes maestros aquí, así que voy a ser bendecido con tantos comentarios. ¿Qué les parece, chiquillos? Interesante por lo menos, ¿no? El planteamiento, ¿sí o no? Es interesante porque no es común escuchar un planteamiento de esta manera, pues yo nunca lo escuché después de estudiar tanto por aquí y por allá, hasta que escuché este planteamiento y me produjo, después de ser un lector permanente de la escritura, me produjo cosas así como que, wow, algo de cierto tiene, ¿no? Algo de verdad tiene. Y después ya analizando los textos un poquito más en el original, el capítulo 1 y 2 del Génesis, analizándolo en el hebreo, me doy cuenta que hay cierta línea judía, hebrea, talmúdica, que tiene que ver un poquito con esta línea. Hay otras que no, derechamente. Las más liberales prácticamente no consideran que son puros mitos y puras leyendas, no creen en un Génesis histórico, ¿no? En un Adán histórico, como creo yo, que un Adán histórico sí vivió, hubo una Eva que sí vivió y que no fueron mitos. Pastor, Sí, buenas verán. noches. Ana. Sí, Pastor, mire, para mí ha sido, pero muy, muy importante. Claro, uno tiene un par de años sirviendo al Señor y ha ido aprendiendo de a poco, ¿no? Porque esto es así. Pero sabe que yo tenía dudas de esto, no encontraba sentido a algunas cosas, no me encajaban, me quedaban en el aire. Y bueno, agradezco al Señor por su vida, por usted, cierto, un varón de Dios, en el cual Dios ha puesto este entendimiento y esta inteligencia que bueno, yo doy gracias al Señor porque usted me ha bendecido y se lo he expresado a usted muchas veces. Me ha bendecido a través de su enseñanza y para mí esto es maravilloso, pastor, maravilloso. Bueno, a mí me gusta como indagar, como buscar, no lo hago muchas veces porque
hay que reconocer y las cosas hay que decirlas por su nombre. Eh, Muchas veces me afano en cosas que no me ayudan, no me sirven y quedo con esa inquietud y quedo con esa respuesta, pregunta sin respuesta. Pero ahora que el Señor me permitió llegar, pastora, a esto, porque yo miro y me doy cuenta que el Señor lo permitió de esta manera para ser bendecida y cómo el Señor sabe y conoce mis inquietudes. Y bueno, a través de estas enseñanzas poder ir entendiendo, comprendiendo mejor todas las cosas. Lo único que quiero decirle, pastor, y no redundar tanto en lo mismo, pero para mí ha sido muy, muy bueno. Estoy aprendiendo, aquí tomo nota, he sacado mis estudios que usted manda, escucho las predicaciones que usted hace. Me cuesta, pastor. A mí yo soy una persona de que me cuesta y ya con mis años de repente se pone más lento esta cosa, pero cuando uno logra entrar en esto, pastor, es maravilloso. Y yo quiero decirle que a mí usted me ha bendecido grandemente. Y, y sí, lo último que usted decía, ¿cierto? Lo importante de ir a los originales, que de repente uno no tiene tampoco esa oportunidad de hacerlo. Entonces, a mí me gustó mucho la